grabación. Duván, muy buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Qué se dice, Duván? ¿Cómo va todo? Alexandra también nos viene a acompañar hoy. Qué bueno, Alexandra, bienvenida. Bienvenida, Qué, compañera. qué bueno que te hayas animado a venir. Eso me alegra profundamente. Alexandra, ¿nos escuchas? Alexandra, imagino que está conectadita. Buenas noches, nos dice Alexandra. Sí, señor, te escucho claramente. ¿Cómo está? Perfecto, Alexandra. Muy bien, muchas gracias. Contentos nosotros de tenerte por acá en este último CIPAS. Este ya es el último CIPAS del semestre, es decir, ya con esto damos cierre al curso de ética para pregrado. Y pues la idea es como tratar, hemos venido, no sé si de pronto Alexandra ha visto las reuniones pasadas que hemos tenido, Duván y Santiago se han estado siempre muy pendientes de los encuentros sincrónicos. Y pues Alexandra, estos espacios más que conferenciales se tratan pues como dos cosas. Uno de reflexión, pero la reflexión no puede ser unilateral. No podemos hablar de reflexión si solo yo hablo o si solo yo expreso, ¿no? La idea es que la reflexión es un tema, digamos, de conversación, de transmitir la palabra, de escucharnos los unos a los otros. Esa es la idea que tenemos con estos CIPAS y ese es el objeto fundamental de seguir construyendo estas comunidades de interacción y participación, que es lo que queremos. Por eso llamamos comunidades de participación, porque es que todos podamos participar. Este CIPAS lo hemos titulado Derechos Humanos. Por dos razones. Uno, por lo pues es la última actividad que tenemos para el tema del curso. Se ha solicitado, pues, fundamentalmente, pues, además de todas las especificaciones de la guía, la construcción de un ensayo. Un ensayo, como bien lo saben, es un texto argumentativo que tiene una facultad interesante que es la expresión de la opinión, ¿sí? O sea, es decir, uno debe, de hecho, en el ensayo, defender una opinión. Esa es la posición, digamos, fundamental de la escritura ensayística. A partir de, naturalmente, o sea, se ha hablado puntualmente de los textos que tienen que ver con derechos humanos de la unidad 2, dos textos muy buenos, además muy corticos, uno tiene 9 páginas, el otro 17, pero es de tranchochota, entonces es muy sencillo de leer. Sin embargo, los conceptos son bastante profundos, además porque me llama mucho la atención que los textos entre lo que plantea Álvaro Márquez Fernández, que es quien elogia en un filósofo latinoamericano, más puntualmente venezolano, él falleció en el 2018, nació en la década del 50. Venezuela tuvo una época grandiosa de la filosofía, sobre todo entre los 80s y los 90, tuvo una producción de pensamiento filosófico muy grande. Y pues este pensador Márquez Fernández fue uno de esos pensadores que le dio mucho al tema de la discusión entre ética y derechos humanos, que es lo que vamos a trabajar ahora. Y el otro fue Corona Nakamura, ya más volcado al tema del Centro Oriente, pero que también me llama poderosamente la atención, sobre todo por el tema de la universalización. Entonces, hay un contraste interesante entre lo que nos planteará este debate complejo de los derechos humanos sobre lo universal, ¿sí? Un poco kantiano, como lo hemos venido trabajando. Lo que yo desee para el mundo debería operar en función de cómo yo actúo y cómo yo actúe, así debería operar el mundo, o sea, que va a actuar con justicia. El tema del otro como un fin en sí mismo y no como un medio. Y particularmente en el caso de Márquez Fernández nos pone un debate enorme, que aquí también lo hemos dado, que es el tema de dónde queda la individualidad cuando hablamos de universalidad. Sí, porque ese tema de la universalidad también tiene que ver con quién determina qué es lo universal. Y entonces hay un planteamiento en lo relacionado con el individuo. ¿Dónde queda el individuo si todo lo convertimos en universal? Entonces, empecemos como yo doy un panorama un poco general de lo que tiene que ver con derechos humanos y la ética. Pues naturalmente los derechos humanos, hay muchos momentos de la historia en que hemos hablado de derechos humanos. Eso pues no es un tema nuevo, es un tema de vieja data. Digamos que los derechos humanos tienen un origen perverso, sobre todo si hablamos del derecho internacional humanitario, porque estamos hablando del derecho de guerra.
no el derecho a ejercer la guerra, sino los derechos que debemos conservar en medio de las guerras, de los conflictos armados. También de acuerdo a la naturaleza de los conflictos armados. Hay que decir que los derechos humanos no impiden que los estados ejerzan, lo estamos viendo ahorita muy, digamos, marcado en el tema del conflicto entre Israel y Palestina. Digamos que la comunidad internacional y los derechos humanos no pueden ingresar a mediar en temas como que un Estado diga, yo tengo el derecho legítimo a defenderme, si a mí me atacan, yo me defiendo, o otro Estado que diga, yo tengo el derecho legítimo de también defenderme en caso de que me estén haciendo una ocupación, porque pues el tema de la guerra, sí, el tema del uso de las armas también tiene que ver con otros conceptos complejos que son los jurídicos. Es decir, las normativas de cada país con su legítimo, por decirlo así, derecho a defenderse. ¿Sí? Entonces, digamos, el derecho a defender a su ciudadanía, es lo que hablamos un poco el CIPAS pasado, que es lo que Walter Benjamin llamaría, refiriéndose a la policía, como el derecho que desborda el derecho para proteger el derecho. Eso es una paradoja jurídica. Y los derechos humanos, pues también están, digamos, vinculados a los órdenes constitucionales. Diremos que los derechos humanos son como la gran cabeza de las normas constitucionales, es decir, que todos los derechos deberían estar amparados al tenor de los derechos humanos. ¿Qué es un derecho humano y por qué tiene que ver con la ética? Porque es que el derecho humano nos plantea un tema que parecería obvio, pero no lo es, ¿no? Todos tenemos derecho por el simple hecho de ser humanos a la dignidad. Eso va a ser un tópico grandísimo. Y ya vamos a desglosar, bueno, ¿y qué es eso de la dignidad? ¿No? Eso es lo que vamos a ir como reflexionando. Entonces, eso les quería hacer como un proemio de ese tema de los derechos humanos, digamos que un momento histórico, además porque se cumple ahorita el 10 de diciembre, estamos a 4, el 10 de diciembre se conmemoran los 75 años del derecho, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso fue en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, después de todos los espantosos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pues que de pronto ustedes ya han escuchado, donde se dieron crímenes pues aterradores, el tema de los gases, el tema del holocausto nazi, bueno, en fin, todos estos elementos tan dantescos de la historia de la humanidad, pues bueno, ya empezaron como a buscar un proceso de regulación. A partir de allí hay varios momentos históricos interesantes. Por ejemplo, en el 54 se empezó a hablar de la protección en guerra de los patrimonios culturales históricos. Hay que aclarar lo que el hecho de que se diga no siempre quiere decir que se cumple. Sí, sobre todo en Medio Oriente hay mucha destrucción permanente de grandes patrimonios de la humanidad. En el 72 se empezó a regular las armas bacteriológicas, ya cómo no se debería utilizar. En el 77 ya se habló de un protocolo de protección para las víctimas. Los derechos humanos van evolucionando, ¿sí? No pueden negar la guerra, porque eso de alguna forma es el debate ético, ¿no? Que el derecho a la fuerza, ¿no? También el derecho a la fuerza, pero los derechos humanos van tratando de regular éticamente esas condiciones. Entonces, en el 77 se vino el protocolo para la protección de las víctimas. En el 93, por ejemplo, ya existió la regulación para el uso de armas químicas. Ya también, pues, cuando eso empieza a violar ciertos parámetros, empieza el protocolo de regulación. En el 97 hablamos de un drama que es muy tristemente aún presente en Colombia, pero que también se ha tratado dentro de lo que ha sido el Convenio de Ginebra, que fue, por ejemplo, el control de las minas antipersona. Es un tema pues tan aterrador en este país, también parte de toda esa locura de la guerra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, un dato curioso, es el texto más traducido del mundo. Se ha traducido a 500 lenguas, 500 lenguajes distintos han hecho el ejercicio de traducir porque es el documento, digamos, por excelencia de lo que hemos hablado de la ética, del universal, de la justicia, de la dignidad, del bien más allá de mi bienestar personal, de lo que me afecta aquí, sino de lo que afecta el mundo entero, es, digamos, el documento por excelencia que meta reflexiona, que lleva la reflexión a todos los niveles sobre el ser humano con sus derechos por el simple hecho de ser humanos. No debería ser nada diferente. Entonces, eso como introito, muchachos. Han hecho las lecturas, de pronto han adelantado algo del ensayo, pues ya hoy es 4, la entrega es pasado mañana, entonces no sé si tengan una idea en el orden que quieran, como exponer lo que quieran decir sobre los derechos humanos, qué les ha parecido, si tienen alguna duda, también por supuesto la podemos atender. Entonces, bueno, los dejo que comenten ahí qué les parece hasta ahora esta discusión. Ya uno, por favor, no se me, si hablamos todos al tiempo, no nos vamos a escuchar.
Duván, que al fin no te puede saludar bien. ¿Cómo vamos, Duván? ¿Estás por ahí? Hola, tutor. Sí, sí, señor. Es que creo que tenía un problema con el micrófono. Ah, bueno, Duván, cuéntame, ¿cómo has visto el tema? ¿Qué te ha parecido el curso? Esto no son espacios, digamos, reglamentarios, simplemente uno pone un tema y vamos conversando. La idea es como establecer esa conversación. Duván, ¿qué te parece este tema de los derechos humanos? Bueno, pues el tema de los derechos humanos creo que son importantes. Eh, pues también nos acoge a nosotros los derechos humanos. Creo que eso nos hace ser personas, ¿sí? O sea, tener como una voz, por cada derecho que tenemos cada uno de nosotros, creo que ya nos hace ser unas personas valiosas, por decirlo así. Bueno, en cuanto a las lecturas, pues yo le había escrito que está algo perdido. Sí, Las sí. he tratado de leer, las he tratado de leer, pero realmente ahorita el tema del trabajo y el estudio lo tengo complicado, pero pues ahí Claro. estoy avanzando poco a poco, sí, señor. Sí, la idea de estos espacios también es eso, ¿no? Como vamos a comentar un poco las lecturas, les puede servir de guía y también este CIPA les sirve de argumento para el ensayo, ¿no? Pueden ir tomando algunos apuntes y bueno, y pueden ir desarrollando la idea. Alexandra, bienvenida, qué gusto conocerte. ¿Qué tal te ha parecido el curso? Gracias. Bueno, me gusta, me gusta. Le cuento que cuando estudiaba, la materia que más me costaba era el área de sociales e historia, pero a través del curso me he dado cuenta de que es muy necesario como ciudadanos conocer al respecto de la ética y los derechos humanos. Sí, muy bueno. ¿De dónde eres, Alexandra? De dónde te conectas? Bueno, yo vivo acá en Ariguaní, el Ah, la difícil. costa, ¿no? Ay, qué Sí, bonito, señor. qué bueno. Qué bueno tener este conversatorio, además porque son zonas también en un país centralizado, porque ya vamos a entrar un poco con otro debate fuerte de los derechos humanos que tiene que ver con las condiciones sociales. Alejandro nos decía algo interesante que es la ciudadanía, la importancia de la ciudadanía, pero qué condiciones debemos tener para poder hablar de ciudadanía. Ya vamos a hablar un poco de eso, Alexandra. Muchas gracias. Santiago, ¿cómo vamos, Santiago? ¿Qué tal va esa carrera? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo va el curso? Bien, bien, profe, muy bien, gracias. Por este lado del trabajo, muy pensativo, he estado muy dándole muchas vueltas al tema sobre el que quiero escribir el ensayo, Ujú. y es que realmente de las últimas conversaciones que tuvimos me fui bastante preocupado porque pues me queda la percepción de que estamos en un terreno donde hay bastante desconocimiento, donde estamos prácticamente en un analfabetismo de los derechos humanos. Luego de la última conversación que tuvimos, hice algunos sondeos con algunos conocidos sobre qué derechos humanos conocen, Ujú. pero también preguntaba otras cosas como las tablas de multiplicar, como otras cosas que me hacían como poner sobre la mesa el debate que nos propone una de las lecturas del curso de lo, eh, lo esencial, algo así. Lo Ujú. esencial es inútil. Sí. No recuerdo bien las palabras que utiliza la lectura, pero realmente el- la importancia que tienen los derechos humanos para nosotros los humanos es mucho más alta que las tablas de multiplicar, yo creo, pero a nosotros nos enseñan desde muy pequeños a sumar, a dividir, a restar, a multiplicar, pero los derechos humanos no los tenemos presentes, y siento que eh, a veces se ponen en un lenguaje demasiado pesado, demasiado robusto para, no sé, cómo impartirlos desde más temprano, pero creo que hay una Ujú. oportunidad muy grande para empezar. Hay que empezar a entregar los derechos humanos a los humanos desde más temprano,
para que estos humanos que crecen y eventualmente participan en democracias y eligen a las personas que van a brindar las garantías de protección para esos derechos humanos, eh, estén preparadas para elegir a esas personas y no elegir así como engañados de la publicidad que ejerce el político a través de los medios de comunicación para llegar a un puesto en el que va a aplastar los derechos humanos, como lo se imagina uno que lo hará Milei en algún momento. Ujú, Sí, entonces, sí, es sobre eso le he dado bastantes vueltas al temita. Es sobre eso, sobre lo que quiero escribir, sobre ujú, mi opinión sobre el déficit que tienen. Es como una deuda que tenemos para entregarnos a nosotros mismos los derechos humanos, porque pues están escritos, hay ujú, defensores, pero parece que los defensores no son suficientes y los defensores deberíamos ser todos. Es que si son mis derechos, yo debería defenderlos, debería conocerlos y tener como conocer también herramientas para defenderlos. Pero ni siquiera yo que preocupado por el tema tengo una lista de cuáles son los más importantes o cuáles son los derechos humanos que todos deberíamos defender. Y al no tener esa lista, pues, y tampoco tener la conciencia, pues, no se preocupa uno, sino como, bueno, voy a votar porque este señor tiene algunos ujú, proyectos económicos interesantes y el desarrollo del país y pititín, patatán, pero realmente el tema de los derechos humanos queda tal vez de último o ni siquiera se toca cuando de elecciones se trata. Y realmente es algo para lo que eh, o sea, es la barrera que nos protege del Estado, según lo que dice la invitada a la charla de, del programa radial de la UNAD. sí, Ella allí dice, los derechos humanos están creados para que los estados no aplasten a los individuos, no aplasten correcto. a los humanos. Entonces, nosotros estamos entregando las herramientas que están creadas para protegernos y las entregamos simplemente porque la teja, el tamal, todas estas cosas que hablamos el CIPAS pasado, que están mal. Ujú, claro, Eh, y yo pienso que es que tenemos un déficit bastante grande en la entrega de los derechos humanos a los humanos. Tenemos que capacitarlos, decirles estos son, y a esto tienes derecho. Y realmente con hacer una lectura rápida de las cosas a las que uno tiene derecho, sin ahondar en filosofía, sin ahondar en ética, sin ahondar en muchas cosas, uno puede decir, oiga, a esto tiene derecho una persona, o sea, nadie puede privar de la libertad a un sujeto de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué solamente nos paramos para defender al papá de Luis Díaz? ¿Por qué solo ujú, manifestamos o ponemos nuestra voz de protesta por el papá de Luis Díaz? Y es que él es un humano como todos los otros humanos y nuestra voz de protesta debería ser cada vez que privan de la libertad a un humano. Nosotros, como defensores de derechos humanos, debería ser nuestra conciencia, pero no la tenemos porque pues no tenemos como que clarísimo que en la lista de los derechos humanos está que tengo derecho a que me hagan un juicio y me venzan y que se elimine de alguna manera jurídica ese, esa premisa de que soy inocente y eventualmente me condenen y ya me puedan privar de mi derecho a la libertad. Sí, sí, claro. pero como no soy consciente, pues de alguna manera si simpatizo con zurdos y quienes se están privando de la libertad a, a alguien de derecha, entonces pues justifico y digo, ah, sí, algo malo tuvo que haber hecho, pero tengo que realmente ser Presos ético, políticos que llaman. tengo que ser ético y decir es carreta, o sea, están privando sin su debido proceso de la libertad a un ser humano y está mal hecho. O sea, Claro, el espectro político que lo haga está mal o hecho, sea, el ¿sí? autoritarismo.
Sí, No, entonces sí, ha sido bastante significativo para mí este curso, profe, porque qué me ha bueno. permitido aterrizar todas estas cosas y realmente me hacen como más consciente de mi realidad. Y que cuando la educación empieza a preocupar, o sea, cuando me gustó mucho cómo empiezas la intervención, Santiago, porque creo que es el papel de las ciencias humanas y sociales, lo que decíamos el CIPAS pasado, ¿no? Primero, esa división que nos hacen, que si entonces yo me dedico a la ingeniería, no puedo pensar el país, y se me dedico a las ciencias humanas, entonces no puedo pensar lo técnico, no, no, es el equilibrio entre poiesis y tecné, ¿no? El equilibrio entre, digamos, la parte creativa, la parte humana y, digamos, la integralidad del ciudadano con la parte técnica. Simón Rodríguez, sobre el siglo XVIII, otro pensador venezolano muy interesante, hablaba que fue el primer promotor de la escuela popular 100 años antes de que las pedagogías latinoamericanas lo dijeran. Hablaba de la importancia de eso. Primero nos decía, vale más entender un quechua que Ovidio. Ovidio, el gran poeta, le decía un rector de un pequeño pueblo, una escuelita en Ecuador, pero también decía que el aprendizaje, ¿sí?, de la física, que era más importante aprender física que teología, eso lo decía por allá en el siglo XVIII, en las escuelitas latinoamericanas, pero también decía que todo ese componente, digamos, de conocimiento de la filosofía, algunos de los primeros grandes ilustrados, después de estar por Europa, también tenía que ver con la parte técnica. Bueno, pero si yo sé física, también debo saber sembrar, también debo saber producir, manejar una máquina. Es la integralidad, digamos, del conocimiento muy bonita, que es lo que uno espera que quede este curso de ética, y es entender que pese a nuestro universo de enunciación inmediato, es decir, nuestra profesión, nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro bienestar, hay un mundo allá afuera. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, que hablamos en un plural enorme, derechos y humanos, estamos hablando a nombre de la humanidad. Pero el problema es que nos han enseñado una cultura del consumo muy particular, a que la humanidad yo la reduzco a mi círculo, a mi círculo. O sea, los humanos que yo conozco para mí son mi humanidad. Los humanos que están más allá de lo que yo conozco, si los están matando en Palestina, si se están dando duro en Ucrania, pues eso ya, pues sí, qué pesar, pero eso ya va más allá porque eso es como una humanidad lejana. Bueno, el derecho humano es ético, o es el principio fundante o el ejemplo por excelencia de la ética, porque de acuerdo a lo que hemos visto en el curso, lo que hemos hablado con Adela Cortina, que no está relacionado con bienestar, sino con justicia, que tienen una connotación universal, que deben tener aspiración al universal, pues nos encontramos con que los derechos humanos en efecto tienen esa condición universal de pensar mucho más allá de nosotros. Santiago decía algo interesante, y es que todos deberíamos ser defensores de los derechos humanos porque somos seres humanos. Pero para ser defensor de derechos humanos, Santiago también explicaba la carencia, ¿no? Los derechos humanos, primero, tienen una condición jurídica, ¿sí? O sea, conocer, enumerar cuáles son los derechos en términos de los tribunales internacionales, constitucionales y nacionales, la parte de derecho en su sentido positivo, es decir, en el sentido de la práctica del derecho como tal. También tiene una parte ética, tiene una parte humana, tiene una parte del conocimiento de las precariedades, pero en Colombia es un país donde son realidades, ¿no? Esto no tiene nada que ver con cátedras ideologizadas, sino que de lado y lado, de punta y punta, de extremo y extremo, los derechos humanos y los defensores de derechos humanos han sido históricamente víctimas del conflicto. Entonces, si una persona empieza a educar a la ciudadanía, a decirle cuáles son los derechos humanos, a decirle, venga, yo le invito cómo defenderse, yo iría un poco más allá de lo que nos decía Santiago respecto al programa, con mucho respeto de la ponente, pues todo eso son argumentaciones, pero no es solo el Estado, sino el poder. Pues, hay una diferencia entre Estado y poder, así como le dicen entre Estado y gobierno. El Estado como tal es una tricomposición de los territorios. El Estado es territorio, población y gobierno. El gobierno es un administrador temporal del Estado. Por eso estamos en democracias, ¿sí? Pero ese gobierno a su vez es quien ejerce el poder. Y el problema del poder es que también está el poder legítimo, para utilizar en términos de Benjamin, el derecho positivo, es decir, el Estado que dice yo puedo usar la violencia, porque yo, como diría Max Weber, el Estado es el dueño del monopolio legítimo de la violencia. Entonces eso dice, sí, yo ejerzo el poder y mi violencia es legítima, porque yo tengo las fuerzas del Estado. Pero en un país, por ejemplo, en conflicto como Colombia,
el conflicto más antiguo de todo el hemisferio. Entonces nos encontramos con otro tema muy complejo, y es que hay otras muy variadas expresiones que también se adjudican lo que ellos denominan un derecho natural. Entonces, ¿qué es el derecho positivo? El Estado, la reglamentación. Yo como Estado puedo utilizar el poder. ¿Qué es el derecho natural? El que dice, por las condiciones de la historia, ¿sí? Yo me abrogo la posibilidad de ejercer el poder. Entonces yo ejerzo el poder a través de las armas. ¿Cuál es la visión más extrema del poder? O sea, ¿dónde el poder llega a su cenit? ¿Dónde es lo más execrable del poder? La eliminación de los otros. Matar a los otros, silenciar a los otros, acallar a los otros, decía Santiago ahora, encarcelar a los otros, desaparecer a los otros, generar lo que Maquiavelo diría, es mejor ser temido que ser amado. Témanme porque si usted no está de acuerdo con yo, que soy quien está ejerciendo el poder en calidad de tomarme la vida o tomarme la libertad, pues decía ahorita Santiago muy bien, ¿por qué peleamos por lo de Luis Díaz? Claro, lo del papá de Luis Díaz fue execrable, pero hay otra cantidad de secuestrados en el país. Entonces yo ejerzo ese poder, ¿sí? Y es en esa relación de poder donde empieza a existir una gran vulnerabilidad de los derechos humanos. No es el Estado en su composición, es las relaciones de poder. Ahora, ¿qué pasa con una ciudadanía crítica, analítica, lo que hemos dicho en los IPAs pasados, con capital humano, pensante, que sea capaz de tomar decisiones abstractas, que entienda cuáles son sus derechos, que sea empática, eso que Norbert Lerchner llamaba como nuevas ciudadanías, las ciudadanías que ya no comen del discurso político, del discurso politiquero, sino que ya están movilizándose, cuidando el planeta, haciendo mingas, haciendo carnaval, haciendo música, expresando la cultura. Eso es un peligro para el poder, ¿sí? O sea, una ciudadanía instituida en esas condiciones de pensamiento crítico es un peligro para el poder. Y ahí es donde entonces tenemos una ciudadanía que lo plantea muy bien el texto Márquez pues, sobre Márquez Fernández, del análisis que es de la obra, sobre la crítica a la universalidad de los derechos humanos. Porque entonces se plantea la pregunta, bueno, ¿y quién es el que está diciendo cuáles son los derechos universales? Claro, y cosas pues incuestionables, el derecho a la vida, por ejemplo, pues nadie debería tener por qué quitarle la vida a otro, la libertad, pero hay otros temas donde, bueno, él empieza a plantearse en países etnodiversos y culturalmente plurales como Colombia. Entonces, ¿qué pasa con la dimensión intercultural? ¿Qué pasa con los individuos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las comunidades afro o las comunidades indígenas que tienen su estatuto del territorio, de la protección, de las cuencas de agua? Pero entonces llega el Estado y les dice, o el gobierno de turno, sí, pero es que, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el gran debate de las consultas mineras. Entonces decían, por ejemplo, los pueblos autóctonos, es que este es nuestro territorio, este es nuestro suelo, y le contestaba que eso es para la historia, ¿no? Y para entender cómo funciona el poder. Entonces, sí, el suelo es de ustedes, pero el subsuelo es del Estado. Y lo que hay debajo de ese suelo es de nosotros. Entonces, paila, o sea, nosotros podemos romper. Y entonces empezó, no sé si lo recuerdan, este fenómeno de las consultas populares, de las consultas ciudadanas, donde la gente votaba para ver si se aprobó un proyecto o no. Y eso llegó a tener varias victorias legales y jurídicas de la defensa de los derechos frente a las multinacionales en ese momento auspiciadas por el Estado. Entonces, miren que cuando una ciudadanía conoce esas herramientas, las puede utilizar, les da la validez universal, ¿sí? Pues empieza a tener reacciones y acciones ciudadanas. Pero pues en países como Colombia tenemos un problema enorme, y es que cuando se busca esa acción de justicia, normalmente nos enfrentamos al aparato del poder en su más eh, terrible expresión, ¿no? Que es el tema de la destrucción. Entonces, es un poco complejo el asunto, pero digamos que hacia allá va el reconocimiento de las condiciones individuales a la hora de poner en acuerdo con la otredad los derechos. Es decir, como por ejemplo en Colombia los derechos no son metropolitanos, ¿sí? No es Bogotá, no es Medellín, no es Barranquilla, no es Cali. Es también donde está Alexandra, por ejemplo, es también la costa, es los llanos, es la Amazonía, es la Orinoquía, son los pueblos indígenas, son los desplazados. Y aquí es donde Márquez plantea, no, este sí es Corona Nakamura, un debate impresionante que nos tiene que dejar, revienta la cabeza, que dice el hombre, lo que pasa es que para que un humano pueda reclamar su derecho a la dignidad, debe ser digno.
O sea, el Estado le debe garantizar su dignidad, le debe garantizar agua, le debe garantizar comida, le debe garantizar acceso a educación, le debe respetar su libertad, no tanto de expresión, yo soy más amigo de la libertad de pensamiento, pero o sea, ese ser humano para poder luchar por su dignidad, primero tiene que tener las condiciones de ser digno. ¿Sí? Debe crecer con una educación, sin violencia, por lo menos con la alimentación, no estar bajo los índices de pobreza. Entonces, en este momento en que se garanticen las condiciones para que los ciudadanos sean dignos, podrán pensar para luchar por su dignidad. Es decir, para la conquista, o lo decía Santiago también de forma brillante, no tanto para la conquista porque ya están, y ahorita les enumeraba todos los años en que se han venido evolucionando, sino para conocerlos y reclamar los derechos humanos. Porque el poder dentro del derecho prefiere el deber. Usted tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer, pero el derecho así esté constituido, así sea el libro más traducido del mundo entero en la historia, más de 500 lenguas, pues naturalmente tiene que ver con el tema de cómo reclamamos los derechos y cómo los conocemos. Jaime Garzón, que era un abogado, periodista y humorista colombiano, víctima de la violencia por ser defensor de los derechos humanos y de la paz, esa profunda paradoja, hablaba, por ejemplo, en una conferencia que en la Universidad del Valle, a finales de los 90, 97, 98 tal vez, da una conferencia donde, parafraseo, él decía que la síntesis de los derechos humanos es la única regla que tiene un pueblo indígena. Y era: nadie debe hacer daño a nadie ni pasar por encima de su persona. O sea, eso es una síntesis kantiana de la ilustración extrema del siglo XVIII reducida a una consideración indígena. Nadie debe hacerle daño a nadie ni pasar por encima de su persona, así piense y haga diferente. Y Jaime Garzón lo dijo. Fue una cosa de locos. Y no lo dijeron los grandes eruditos franceses ni alemanes. Lo dijo un pueblo indígena como una norma esencial de coexistencia. Sin que se trate tampoco de romantizar, pues porque pues, todos pueblos han tenido sus conflictos, ¿no? Pero digamos que es una condición muy bonita porque es el mismo imperativo categórico que nos plantea Korora Nakamura, de que todo tiene precio, ¿sí? O sea, en el mundo todo, eso es pues tomando a Kant, dice, todo tiene precio, pero el hombre como no es un objeto, sino que es un fin en sí mismo, el hombre tiene un valor interno, o sea, no tiene precio. Entonces la esclavitud, la trata de personas, la guerra, no. El hombre por ser en sí mismo es un fin en sí mismo. Entonces tiene un valor, no tiene un precio. Entonces miren cómo todo se va conectando y todo eso nos lleva a un imperativo ético, ¿sí? El imperativo de ver a todos los seres humanos como un fin en sí mismo y no como un medio, lo vamos llevando al escenario de que ese es el derecho humano, no ser cosificados, que nos permitan ser sujetos vivos, libres, que el Estado nos garantice nuestros derechos, que la persona tenga el libre derecho a construirse como ciudadano. Eso de ciudadano no es vivir en una ciudad. Eso es como, el ciudadano es el que vive en una ciudad. No, es aquel que hace parte integral de la constitución de esa ciudad. Y eso lo lograríamos en el momento en que logramos que ese producto histórico de la conciencia humana también se convierta en organización social. Es una conciencia colectiva que no la da ¿qué? La educación, pero para educarnos bien, un niño con hambre no la aprende usted ni a palo. Un niño que no coma, que tenga que trabajar vendiendo dulces para llevar a su casa, primero, difícilmente va a estar en la escuela, y segundo, si está y tiene hambre, seguro que no va a aprender absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, o esa sensibilidad que los profesores deben tener, o cualquier profesional que forme a otros, que tenga interacciones y círculos sociales, por ejemplo, este ejercicio que estaba haciendo Santiago, preguntar por las tablas de multiplicar, preguntar si conocen los derechos humanos, o sea, ese tipo de discusiones donde no siempre sea cómo quedó el partido, cómo estuvo la novela, ¿sí? Esa máquina, o cómo estuvo TikTok, o cuéntame el último meme, sino que un ratico lo podamos sacar para decir, venga, vamos a tertuliar sobre derechos humanos. O sea, yo la gente dirá, uy, pero qué vaina tan aburrida. Bueno, es la conquista de la conciencia colectiva humana para buscar la organización social. Entonces les voy a poner otro debate ahí interesante para que lo conversemos otra vez en ronda. Eh, este año, que se conmemora los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay una de las consignas que me parece fenomenal, a ver ustedes qué opinan. Se hablaba del contrato social por los derechos humanos. Eso quiere decir
economías que inviertan, o sea, las economías, no hablamos de las economías estatales. Santiago nos vuelve a poner el tema Argentina. Eso va a ser una desastetización, una privatización masiva, eso va a ser, pues se ve, ojalá sea más boca que hechos el señor Milei, pero sería muy complejo porque sea una economía que invierta en lo humano, en lo justo y sostenible. ¿Ustedes creen, les hago la pregunta, que si hubiera una inversión más efectiva en la cualificación humana, en la dignidad, en el caso de La Guajira, en el agua, en el caso de tantas zonas del país, en comida, en caso de seguir avanzando para la reducción de la violencia? ¿Ustedes creen que una ciudadanía más empoderada, sí, con mayor acceso y conocimiento de sus derechos, nos afectaría como país? ¿Podríamos tener alguna mejora? No desde el punto de vista romántico, sino desde el punto de vista productivo, social, humano, de esta guerra que no nos suelta por ningún lado. ¿Cómo ven ustedes esa ética que debería tener el Estado o el poder en su conjunto, porque no es solo el gobierno? Les dejo con esta frase la discusión. Alguien decía en el gobierno de Petro, no recuerdo qué ministro, en una entrevista que dio en una emisora, decía, nosotros tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Es, es, porque pues todas las expresiones distintas de poder. ¿Ustedes creen que si la ciudadanía se preocupara más por este tipo de temas en la educación, en su vida profesional y familiar, tendríamos un país diferente, sí o no? Simplemente esto es un tema muy personal, muy académico, que no afectaría la vida real, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinan, muchachos? Alexandra, por ejemplo, ¿qué opinas? Alexa, ¿te nos fuiste? No, aquí Ah, no. estoy. Por ahí Sí, estás, Alexa. ¿Qué pues yo opinas pienso de que esa si cuestión? creáramos un poquitico de conciencia, el país cambiaría. Sí, señor. Sí. ¿Tú qué estudias, Alexandra? Matemática. Ah, estás estudiando matemáticas. Qué Sí, bien. ¿En qué señor. semestre vas? Bueno, llevo 107 créditos. Ah, ya estás terminando. Sí. ¿Y cómo te ha ido con matemáticas? Bueno, bien, bien, gracias a Dios. Qué Ya bueno. estoy cursando algunas materias que pensaba homologar, pero decidí cursarlas. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Me alegro, Alexandra. Sí, el saber, lo que decíamos ahorita es integral, ¿no? Sí, Independiente, por ejemplo, acá tus compañeros, Santiago está haciendo ingeniería de sistemas, si no estoy mal, Duan técnico en producción de audio, si no estoy mal, tú matemáticas, pero mira que este tipo de discusiones, por ejemplo, si tú como licenciado, profesional de matemáticas, ejerces una labor de escuela, sí. tienes unos Estaba niños que... escuchando al compañero Santiago y él tiene razón en que hay que educar y hay que hacerlo desde los primeros años escolares sobre los derechos humanos para que crean una conciencia de cómo mejorar la sociedad, Sí, claro. porque los derechos humanos pues sugieren que la sociedad reconoce y respeta ciertos derechos, los derechos básicos como la educación, el vivir, derecho a la salud, y todo eso va influido, como decía el compañero, en a quién elegimos para que nos corrija las cosas que debe corregir para mejorar nuestro diario vivir. Es Claro así, que sí. esencial. No, es genial, Alexandra. Es que miren una cosa tan loca como decir el derecho a vivir. Eso debería. Hay una canción de Víctor Jara, si no estoy mal, el derecho a vivir en paz. Entonces, eso debería ser una cosa, hombre, el derecho a vivir en paz. Es algo que debería ser esencial. Entonces, ¿por qué no pasa? ¿Sí? Es complejo. Duan, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo ves el papel de los derechos humanos en el país? Eh, pues digamos que con todo el tema que se ha abordado y también pues complementando lo que usted dice y la compañera y Santiago, pues creo que sí estoy de acuerdo en que debe ser, debe, así como se aprenden las tablas de multiplicar, también debe apadrinarse los derechos humanos desde pequeños, ya que eso nos hace más equitativos, ¿no? Siento que ahorita la sociedad está más
pensando en ella y ya no ve a las otras personas en qué situación están, sino que siento que cada uno va en su mundo y no integra a las demás personas. Entonces creo que es importante implementarlo desde jóvenes, ya que esto nos ayuda a hacer, un equipo, ¿sí? Entonces creo Ujú. que sí es muy importante los derechos humanos. No, mira, mira lo que dice Duván. Hay una cosa enorme y es, nos educan para competir. Eso es barrer al otro, ¿no? O sea, si usted también lo necesita de malas, yo lo necesito más. Si yo puedo consumir y acumular, eh, pues yo acumulo. Y si hay 20 millones de personas aguantándome en Colombia, pues no es problema mío. O sea, esa idea de la competencia y de la educación como un instrumento, un modus vivendi. Yo me hago profesional porque necesito trabajar, pues claro, todos necesitamos trabajar, el trabajo es una de las grandes conquistas de la lucha de clases, ¿no? De la dialéctica de la historia, por decirlo así. Pero digamos que el derecho a trabajar es importante, pero también en condiciones de dignidad, ¿no? Este es otro de los temas interesantísimos que trabaja Corona Nakamura, que tiene que ver con a qué nos referimos cuando decimos que el ser humano debe ser digno, ¿sí? De la dignidad, esta compañera libertad y de la igualdad, ¿sí? O sea, una persona con hambre no puede ser digna. O sea, la dignidad no es un accesorio. No es que el que se graduó o es ingeniero o es matemático o es profesional en el sonido es el digno. No, 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 no. Es que la dignidad, claro, eso de parte de la autorrealización. Pero el tema de la dignidad tiene que ver con la equidad. ¿Quién puede acceder? ¿Por qué puede acceder? Si esa persona puede acceder materialmente, digamos, en su vida cotidiana, si tiene que sostener una familia o si no tiene para comer, entonces es muy complejo. En la UNAD como mega universidad, ahorita que completamos los 247.000 estudiantes, la universidad más grande de Colombia, dábamos ese debate hace poco en encuentros docentes, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo abordar, digamos, estudiantes que no tienen acceso a energía eléctrica, de poca conectividad a Internet, de cuyos colegios rurales o, bueno, tienen una formación distinta? O sea, ¿cómo la educación, el debate de las grandes universidades, digamos, de gran calidad, que son las privadas en su mayoría y demás, o selectivas, universidades públicas que dicen, no, es que aquí solo entra el que gane este concurso, también validan su calidad académica, digamos, en la selección, pero una selección excluyente de los estudiantes que pueden ingresar. ¿Sí? Entonces, eso es también un debate ético, porque la educación es un derecho, pero es complicado porque si la educación es un derecho, sí, y obviamente hay unas competencias, y unos conocimientos y unas habilidades que hay que tener, ¿será que la educación también tiene que evolucionar? En la UNAD, por lo menos, estamos dando el debate de la educación autónoma a partir de las realidades de los territorios. Es decir, cómo ese saber que me trae la gente de la costa, la gente del llano, la gente del Amazonas, ese conocimiento de su territorio, de sus comunidades, de cómo funcionan. Hombre, eso también es importante. Entonces, el ingeniero de sistemas de Amazonas, pues, hombre, conocerá cuál es la infraestructura de red, cuál es, bueno, en fin, el acceso a Internet, el acceso a conectividad y podrá trabajar desde su universo de enunciación para aportarle a su comunidad desde el contexto. Entonces, no nos importa solo que sea la excelencia, digamos, en términos estrictamente académicos, sino también de cómo la educación como derecho humano, muy violado en Colombia, por cierto, también debe llegar a cada rincón de los lugares donde no hay una universidad. De una persona, pues para ser profesional, yo les pongo el caso de muchas regiones del país, pero les hablaba que yo trabajé un tiempo en Arauca. Para que una persona en Arauca puede estudiar, por ejemplo, una carrera. Bueno, creo que la UNAD ya va a llegar a Arauca, ¿no? En Arauquita se va a abrirse en marzo del próximo año. Pero digamos que normalmente una persona tenía que irse, digamos, lo más cercano era norte de Santander, ¿sí? Entonces Pamplona, Cúcuta o Santander en su defecto, donde hubiera una universidad. Sí, pero esa persona, si no tenía familia ya, le tocaba irse, pagar arrendo, pagar habitación, pagar comida, pagar el semestre, pagar las copias, pagar todo. Entonces, dentro de un pueblo con 72% de desempleo, ¿cómo va a ser? La educación es un derecho universal, ¿sí? Y sobre todo si después, entonces, no, que es que yo quiero entrar a cierta universidad, bueno, examen de admisión, cumpla con eso, sí, pero no se entiende que esa calidad educativa primaria y secundaria de esos territorios de educación rural marcados por la violencia, por una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar que la educación tiene que ser parte de la dignificación de la humanidad?
Entonces, no solo es la educación por competencias. Lo ético es dar el derecho humano a esas personas para que tengan las condiciones sociales y materiales de ser educados con calidad. Pero eso es un proceso mucho más grande que implica que se le reconozcan sus derechos humanos. ¿Cómo la ves, Santiago? ¿Me durmió, Santiago? Sí, ya, no, profe, no, tranquilo. Sí, estaba por aquí tomando unos apuntes para que no se me fueran ahí las ideas. Sí, claro. Y pues sí, en cuanto a la pregunta que haces de si la educación es como una solución para las problemáticas que se presentan en los territorios, diría que sí, pero no cualquier educación, profe. Ujú. Yo tengo profe, ¿me da un momento, por favor? Claro, 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 por supuesto. Ya. Sí, lo que nos está comentando entonces Santiago es eso, es la diferenciación en un país centralizado. Colombia es un país centralizado, donde la educación se dicta desde ciertos lugares, digamos, donde uno plantea que la persona debe llegar con ciertas competencias. Pero no es lo mismo una persona que egresa de un colegio privado, ¿sí? De Bogotá, de Medellín, de la zona de Cali, ¿sí? En ciertas condiciones, a un colegio público con hacinamiento de estudiantes, un colegio rural. Entonces, no es lo mismo y el rasero de uniformidad, que es lo que discute interesantemente en el texto de la unidad Márquez Fernández, es decir, bueno, es que hay que reconocer esa interculturalidad, esa diferencia social, esa diferencia de orígenes, y la educación debe comprender esa diversidad para poder ser un derecho, porque si no se va a volver en un problema. Ahora, claro, tiene que implicar una cualificación de los sujetos, ¿sí? Porque también necesitamos profesionales capaces, idóneos, con alta calidad, con muy buen rendimiento, pero que también sepan abordar los problemas de su territorio. Entonces, sí, es un problema conjunto, ¿no? Porque lo mismo que decíamos ahorita, una persona que accede a una universidad, por ejemplo, el programa Pilopaga, por poner un ejemplo, pues que no es potrico, porque es muy bonito que a la gente le dé la oportunidad, pero pues muchos de esos muchachos si no se les garantiza el derecho a la alimentación, al trato, digamos, a partir de las cuestiones de nivelización, de reconocer su universo de saber, de dónde viene, qué es lo que hace, qué es lo que piensa, qué es lo que ha aprendido, pues entonces eso también va a dificultar un poco el asunto. Entonces, relaciono todo esto con derechos humanos y ética precisamente en esa dirección, en entender que los derechos humanos, primero, no son una cosa uniforme. Yo no puedo decir que todo, claro, la vida es un derecho humano esencial, pero hay otro tipo de derechos que tienen circunstancias diferentes, ¿sí? Y lo ético es que la gobernabilidad sepa hacer esos procesos de diferenciación para generar accesibilidad. Una vez que haya diferenciación, accesibilidad, sí es muy importante que esos derechos tengan calidad, de que ya empecemos a gozar de calidad. Pero lo primero es ingresar. Bueno, Santiago, ahora sí te vi que abriste el micrófono, ¿ya puedes Sí, hablar? sí, profe, ya. Listo, Qué pena. cuéntame. Y sí, retomando el tema, no cualquier educación, profe, y lo digo por la experiencia de el amigo que mencionaba en el CIPAS anterior, Ujú, que inició su actuar social político en la izquierda y terminó dale, ahora sí, defendiendo sí, completamente las ideas de derecha. Es un sujeto que me hace reflexionar sobre la educación que recibió, que no es una educación entregada completamente desde el sector público y él actualmente ataca por completo las políticas públicas. ujú, Él habla de que lo subsidiado para nada, pero él viene de un modelo educativo totalmente subsidiado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo em, educar a los sujetos para que no crezcan y les pase algo que menciona el presidente Rafael del Ecuador, expresidente del Ecuador, Rafael Correa, como el síndrome de Doña Florinda? Él lo menciona así en alguna entrevista que le hacen, y es que cuando logran estos sujetos bien educados en ajá, algún momento un cierto estatus, se olvidan de sus orígenes y empiezan a
desde su posición de privilegio a atacar esas políticas que les dieron en algún momento la posibilidad de lograr estos estatus y estos privilegios que tienen actualmente. Entonces, no cualquier educación, profe, lograría modificar la situación de los territorios, porque Muy si no bien. se genera una conciencia de las personas de que somos parte de un sistema y que como parte de ese sistema tenemos unos deberes y además de esos deberes tenemos unos derechos, pues, y que tenemos que velar porque las personas que ingresan nuevas al sistema tengan garantías, porque no solamente porque seamos buena gente, porque seamos buenas personas y queramos ser caritativos y que nuestros impuestos sean bien utilizados, sino que tenemos un sistema superior como el de los derechos humanos que nos obliga como miembros del sistema a defender a garantizar que quienes entren nuevos al sistema eh, gocen de los beneficios que el sistema social en el que nacieron debe garantizarles. Entonces, ahí como que me hice bola un poquito, pero sí, es que lo he pensado, profe, desde la ingeniería de sistemas a nosotros a veces en programación tenemos que codificar y codificando aprendemos algoritmos y en los algoritmos uno genera en algún momento objetos y esos objetos ingresan al sistema y esos objetos vienen declarados eh, con algunos parámetros y esos parámetros son, bueno, este objeto viene para realizar X, Y, Z tarea, tienen esta función dentro del sistema y el sistema los puede utilizar solamente en estas partes y siento que es la forma en la que nos organizamos los programadores para que el sistema no sea infalible porque puede fallar, pero que cuando se presenten fallas, pues, y las que hemos visto que se presentan, podamos corregirlas, las tengamos controladas de alguna manera. Entonces siento que eh, algo similar pasa con el sistema social. Nosotros estamos siendo parte, tenemos unas variables declaradas que son los derechos humanos, y si no nos las entregan, si el sistema no nos las da, eh, es como si no los tuviésemos. No están, están por allá escritas en alguna parte, pero nadie nos dijo, oiga, usted nació y ahora que nació dentro de este sistema, tiene derecho a X, Y, Z. Sí, y entonces como no lo tengo, hay cualquier actor del sistema, cualquier otro programa, cualquier otro sistema puede venir y utilizarme y hacerme sujeto de su voluntad, porque pues como no tengo el mecanismo para levantar la mano y alertar y decir, hey, momento, yo vengo declarado con estos derechos y estos derechos me dicen, no puedes venir a usarme en esto, en lo otro, a tu antojo, sino que primero debe haber un proceso para que tú puedas venir a interactuar conmigo de la manera que estás pretendiendo interactuar. Entonces, si eh, como miembro del sistema no soy consciente de cuáles son mis derechos, cuáles son mis barreras, los límites para protegerme de otros sistemas, pues no voy a levantar la mano en ningún momento a decir nada, ni cuando me pase a mí, ni cuando le pase a otro sujeto voy a decir nada. Eso creo que hay un cuento muy bonito que es como que vinieron por los judíos y no dije nada, vinieron por los cristianos y no dije nada, se Ujú. llevaron a los zurdos y no dije nada, ahora vienen por mí y no hay quien diga nada. Sí, Ajá. ya. Entonces, creo que sí es muy importante, profe, realmente sobre esto es que voy a escribir. Sí, eh, genial. la, la, la educación de los derechos humanos es muy importante. Ujú. Realmente no cualquier educación, sino
hacerle consciente a cualquier sujeto que ingrese al sistema cuáles son sus derechos es demasiado importante. Si no, pueden estar escritos, pueden estar traducidos, pueden estar eh, todas las voluntades, pueden estar todos los defensores, pero esto no va a cambiar absolutamente para nada. Eventualmente llegará quien emita un discurso y le haga pensar a personas muy bien educadas que lo importante son los derechos del mercado, el derecho a mi propiedad privada, entonces el derecho a que los míos estén bien. Entonces, Ujú. no, llegará un político con ese discurso y seducirá mentes muy bien educadas, personas con magíster, personas con especialización, con PhD, y van a ser simplemente seducidas por un discurso atractivo para el mercado y los derechos humanos al traste, fracasados como parecen estar actualmente. Y sobre todo porque es la negación del otro. O sea, es muy difícil. Yo no sé si les contaba lo de Levinas, un gran pensador de origen judío que estuvo en los campos de Auschwitz. Y había un perrito, no me acuerdo cómo llamaban el perrito, Joy, algo así, un nombre así cortico, muy común para el perrito. Y sobre este tema del reconocimiento de los otros, porque es que lo que plantea Santiago es el debate ético por excelencia. Siempre lo que volvemos a decirle frente a la justicia y bienestar. Entonces, yo me preocupo por mí, segundo por mí, tercero por mí y por los míos. ¿No? Es mi problema, ya y para allá no. Entonces, digamos que en esa inhumanización que ha tenido la historia de la humanidad en las guerras, ¿sí? De deshumanizar a las personas, de arrancarlas de su humanidad, de quitarles el rostro, de quitarles el nombre, de quitarles su libertad, de someterlos a trabajos forzados, de asesinarlos, de desaparecerlos, como lo que pasó en el Holocausto. El Bobby es que llamaba el perro. Entonces, Levinas relataba que cuando salían a los campos de trabajos forzados, pues volvían y entre ellos mismos pues ninguno se conocía y pues en medio del estrés pues nadie, o sea, no había quien se alegrara por verlos como seres humanos, decía Levinas. Sin embargo, cada que ellos salían y regresaban, Bobby se llenaba de felicidad. Entonces el perro le saltaba encima, les lamía la cara, les lamía las manos. Entonces termina diciendo Levinas, en medio de tanto dolor y tanta indiferencia, Bobby era el único que podía ver nuestra humanidad. O sea, es una de las anécdotas para ejemplificar lo que está diciendo Santiago, que es lo que hemos naturalizado, ¿no? Y la importancia de los derechos humanos tiene que ver con la preocupación que podamos tener por los otros, ¿sí? Que podamos tener desde el punto de vista profesional, personal, académico, reflexivo, la acción, cómo empezamos a tener más empatía por nuestra especie. Porque la seducción del mercado es la seducción de la radicalización del individualismo, que es lo que llaman libre competencia. Bueno, haga plata, haga billete, haga lo suyo, viaje, tin, y los demás, pues saquémoslos de la ecuación. Alejandra, ¿quieres decir algo? Ah, bueno. Si No, quieren hablar, señor, hablen cuando quieran. No hay no, problema. aquí escuchando. Perfecto, Alexandra. Entonces, esa es como la dimensión importante, ya que estamos en este último CIPAS de ética y ya estamos pues a puertas de la actividad final que es pasado mañana, es plantearles la importancia del curso. El curso lo que les invita es a esto, a la reflexión, ¿sí? Naturalmente hay unas apropiaciones teóricas. Me alegra mucho que a lo largo del curso ya hemos logrado discernir entre la ética y la moral, en que entendamos la ética como una filosofía moral, como una reflexión que va en función de la virtud, de la justicia, de los otros, de la empatía, y sobre todo mi intención ya como tutor personal, porque pues también cada profesor tiene su teleología, ¿sí? Eso que es libertad de cátedra y demás, más allá de lo teórico es cómo volver práctico y humano lo teórico. Porque yo aquí les puedo hablar de 100.000 autores, pero si yo no humanizo a los autores, si no los llevo a la tragedia, si no los llevo a la reflexión, si no los llevo a la cotidianidad, pues, y si no logro generar empatía como un deber ético, porque es que básicamente el imperativo kantiano, cuando uno lo nombra imperativo kantiano, suena muy rimbombante, pero finalmente es un ejercicio de empatía, ¿sí? Volví a decirle Levinas, y esto pues no lo digo desde el punto de vista religioso, sino por lo bonito de la expresión, ver a Dios en el rostro de los otros. Esta expresión es hermosa,
es hermosa, porque la figura de la deidad siempre se asemeja a la figura, primero que es antropomorfa, ¿no? Pero además es poderosa, es imponente, es infinitamente caritativo, infinitamente solidario, donde ver a Dios en el rostro del otro es reconocer al otro en su estatuto legítimo de ser otro y que por ser otro ya es infinitamente valioso. O sea, es como llegar a ese gran debate ético, porque siempre que se plantea, cuando se dice éticamente, salgo de mi moral, salgo de lo que yo considero bueno o malo, de lo que mi tradición me dice, y empiezo a reflexionar en colectivo, es una reflexión frente a los otros. Entonces, ahí es donde volvemos a ese asunto de los derechos humanos, todo lo que hemos hablado de los dilemas éticos, todo lo que hemos trabajado en el curso, la diferenciación entre filosofía y moral, termines reduciéndose a esto. Cómo nos salimos un poco de nuestro pequeño cubo, de eso que decía Estanislao Zuleta, un gran pensador autodidacta colombiano, que hablaba, hay un texto que te lo recomiendo, es chiquitico, que consigue en internet, 18 páginas, que llama El elogio de la dificultad. El elogio de la dificultad en los años 80 fue el libro más bello y que más logró sacar a la gente de su ostracismo, porque él decía que la dificultad es para edificarse, ¿no? La dificultad es para confrontarla, no para arrodillársele, ni para perder, ni para decaer, sino para amaestrarse con ella y evitar lo que él llama el retorno al huevo. El retorno al huevo es a la cáscara, que los demás no existen, los problemas no existen, yo me encierro en mi mismidad, que es lo que hoy en día hacen estos aparatos. Entonces, que el TikTok, que el Facebook, que los videos, que el Instagram, eso es dopar la mente, es dopar la mente, pero yo también puedo usar ese aparato para buscar videos o para buscar material o para buscar textos que me permitan entender un poco más la realidad del mundo. Si el ejercicio educativo, independiente de lo que ustedes estudien, no sirve para transformar la realidad inmediata, estamos siendo simplemente, lo hablábamos el CIPAS pasado, instrumentos animados, ¿sí? La diferencia entre una persona totalmente instrumental y una pala es que la pala no se mueve sola. Si nosotros no logramos pensar que todo proceso educativo tiene que ser lo que les decía yo de Montessori, no sé si fue en este curso o en otro que les puse, que la educación es un elemento, es el primer elemento transformador de los sujetos para poder pensar como colectivo. O sea, si la educación no sacude el alma, si el aprendizaje no enriquece el espíritu frente a la realidad, pues entonces estamos convirtiéndonos en palas que reciben órdenes y se mueven solas. Pero pues vamos a ser un instrumento, vamos a ser una herramienta. Y eso es como el llamado a atención que hacemos desde el punto de vista de esta cátedra, dentro de la interdisciplinariedad de sus carreras, dentro de todas las profesiones que vayan a ejercer. Santiago decía ahora algo también muy bonito y es como estos elementos tecnológicos cada vez más o nos distancian o nos acercan, o los algoritmos, o las nuevas programaciones, o los nuevos programas generan beneficios para la vida cotidiana o nos atrasa, ¿sí? O utilizamos esos escenarios, este tipo de vainas para reunirnos sincrónicamente, para explotar o para educarnos, ¿sí? O sea, pero siempre existe desde nuestras profesiones la posibilidad de tomar decisiones, ¿sí? O sea, no solo recibir órdenes, sino también tomar decisiones en nuestra profesión, en nuestra vida y sobre todo en relación con los otros. Entonces, muchachos, dicho eso, les agradezco mucho. Santiago y Dubán estuvieron los tres CIPAS. Qué bonito. De hecho, el primer CIPAS tuvimos un accidente y Dubán estaba pendiente de conectarse y no nos pudimos conectar por un accidente eléctrico. Ha sido infinitamente enriquecedor. Hoy bienvenida Alexandra, me alegra muchísimo que hayas venido a este CIPAS final. Otros compañeros lo han visto en diferido, pues eso es como el gran éxito de la universidad, digamos, o la intención de esto que llamamos educación autónoma, colaborativa, sincrónica y asincrónica, esto que llamamos e-learning, eso es como el lenguaje de la universidad, para decir la mediación, la valoración y la optimización de las herramientas tecnológicas para la educación, ¿sí? Es decir, de la cátedra tradicional del profesor que transmite, pues claro, el tema de la conversación es fundamental, pero como hay muchas personas que no pueden por distintos motivos, entonces
Cuando se posibilita, muchos que ven esta cátedra en diferido, pues escuchan, opinan, toman apuntes, después chatean conmigo, me escriben, profe, me pareció muy interesante lo que se dijo acá, o no estoy de acuerdo con esto. Ese espacio de horizontalización, y sobre todo un tema que me gusta mucho de la universidad, y por eso estoy feliz de trabajar aquí, es no el profesor como el sujeto de saber y los estudiantes como los depositarios, sino que el profesor pasa a ser mediador, ¿sí? Mediador entre el estudiante y el conocimiento, ¿sí? O sea, ya el profesor no es el proveedor, el que transmite, y el estudiante el que memoriza y repite, sino que el conocimiento ya es un objeto que está acá. Entonces, hoy nuestro objeto de conocimiento fue los derechos humanos, ¿sí? El profesor solo es un mediador entre los temas que ustedes encuentran en las unidades, el aprendizaje autónomo y significativo, que es lo que ustedes van, leen, revisan, analizan a la luz de su realidad inmediata. Santiago nos ejemplifica muy bien, por ejemplo, cuando dice, sí, el amigo que pasó de ser zurdo a tomar una posición en favor de mi ley. O sea, cómo agarramos todas esas anécdotas, esa realidad, lo conectamos con nuestras unidades de temáticas académicas, y en estos espacios uno viene a mediar. Como docente viene a reflexionar, viene a escuchar, viene a mediar. Esa es la educación del futuro, porque es la educación que escucha, ¿sí? Es la educación que horizontaliza las relaciones. Y me parece que eso es lo que éticamente debe hacer la educación, porque es que hoy, mire, yo de atrás, como lo ven, tengo una cantidad de libros, pero yo todos los libros en físico que tengo, pues soy bibliófilo, los colecciono, me caben en una memoria USB. Yo todos esos libros los bajo en PDF y me caen en una memoria de este tamaño que me queda en la billetera. Entonces, ya el tema de que el profesor es el que tiene todo el conocimiento y lo transmite, Google lo mandó a reevaluar, porque es que usted busca cualquier tema en Google y encuentra información. Eso a mí me sorprende, 9 millones de resultados, 15 millones de resultados para usted buscar derechos humanos. Entonces ya el tema de la transmisión erudita, no, la conversación, el encuentro, la mediación, ese es el éxito de una educación que, como dice Santiago, debe ser diferente. Claro, la educación tradicional hay que fracturarla, porque es autoritaria. El autoritarismo epistémico es un problema. Ahora lo que tenemos es que conversar, reflexionar desde nuestros entornos, nuestros municipios, nuestras experiencias, nuestras carreras, y que nuestra relación con el conocimiento sea de nuestro universo de enunciación. Ese es el futuro de la educación, que es muy bonito. Entonces, muchachos, ¿tienen alguna reflexión final? De por sí ya también para despedirnos del curso. Alexandra, ¿qué opinas de esta charla? ¿Qué te parece las discusiones? Te felicito, pues los felicito a todos por participar. Y bueno, Alexandra, cuéntame qué opinas. Bueno, lamento pues no haber participado en las anteriores, muy enriquecedoras, sí, y sobre todo que es algo dinámica. Gracias. Sí. Sí, esa es la idea. La idea es que podamos conversar, charlar, sí, ser dinámicos, porque también yo aquí me pongo a darles la historia del 10 de diciembre de 1948, pues mato un payaso de tristeza, ¿no? La idea es cómo aterrizamos eso a nuestras realidades, a nuestra cotidianidad. Duan, ¿cómo la ves? ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció el curso? ¿Qué mensaje final tienes para todos tus compañeros que van a ver esta grabación y para los compañeros que están aquí contigo? No, bueno, realmente el curso muy enriquecedor. Creo que también en el colegio pues no le veía como mucho el gusto a esta materia, pero pienso que ya en la universidad se ve desde un punto de vista más reflexivo, ¿sí? Entonces creo que eso es lo importante y lo que le hace dar el gusto a este curso. También pues estos espacios que se abrieron son muy enriquecedores. Hay temas que de pronto sí tuve algo de temor, pues porque no dominaba el tema, pero pienso que desde la escucha se aprenden muchas cosas y pues realmente para eso son estos espacios. Creo que es importante aprender de cada uno de ellos. Qué bien, Duan, gracias. Es que miren esa lógica del aprendizaje autónomo. A mí esa expresión me parece tan bonita. O sea, el estudiante relacionándose con el conocimiento, y lo que hizo Duan, los nervios, la incomprensión,
lo que yo comprendo, lo que yo interpreto, y después viene acá, se media, se conversa, y ese es el aprendizaje significativo, ¿sí? Porque no se trata de repítame lo que yo le estoy diciendo, sino médielo a partir de su realidad. Eso es muy bonito. Santiago, muchas gracias también por todo, muy dinámico, muy activo, muy reflexivo. Además, creo que estas conferencias me gusta dejarlas en video, pues yo soy de los pocos que las sube a YouTube. Me gusta porque además me gusta que más adelante se consulten y en algunos otros espacios académicos, no necesariamente del curso, las puedan ver. No, no creo que lo que llamamos una comunidad de participación tenga que ser tan hermético entre los del curso, ¿no? O sea, alguien más lo quiere ver, chévere. Además, porque también está esa lógica de decir, bueno, soy ingeniero, estoy programando, estoy haciendo algoritmos, pero también estoy pensando la importancia de que además de las tablas de multiplicar haya que conocer sobre nuestros derechos esenciales. Santiago, muchas gracias y la reflexión final para este curso de ética. Profe, también muchas gracias a Duan por habernos acompañado, a Alexandra por acompañarnos hoy. Y, y profe, pues yo creo que para resumir un poco lo significativo que ha sido para mí este curso, yo creo que podría comparar dos momentos de mi vida en los que me acerqué a estos temas o a estos espacios académicos filosóficos un poco. eh, di- eh, Cuando en el colegio me acerqué a una lectura eh, que es obligada, no sé si todavía, que es los diálogos de Platón. Ujú. eh, Tal vez son muy interesantes, tal vez son muy enriquecedores, profe, pero es Acá algo los que, tengo. véanlos. Entonces, tal vez sí, son muy ricos los textos, Ujú. pero creo que ha evolucionado esto, esos diálogos a estos nuevos diálogos, a los diálogos de Pavel. Y Gracias. estoy muy agradecido con esta parte del curso porque me ha sido demasiado provechoso para mí, mucho más que esos diálogos de Platón. Han sido mucho más provechosos para mí los diálogos de Pavel. Entonces, eso, profe. Y no, y como reflexión, que tenemos una oportunidad muy grande para trabajar ya que nos hemos dado cuenta de las deficiencias. Hay oportunidades para trabajar. A veces cuando nos ponen proyectos como, bueno, busquen en su comunidad cómo podría aportar, cómo puede hacer un desarrollo. A veces uno sale y da una vuelta, busca alguna problemática y le toca Ujú. inventarse o buscar en Google porque pues realmente no hace uno este ejercicio reflexivo. Este es un tema como un poco desconocido para muchos en este tema de la ingeniería, de pronto también para los que están en matemáticas o como van en el sonido, sí, y que ustedes nos abran esta ventana y nos permitan ver cómo es que, por dónde debemos mirar cuando de ayudar a la sociedad se trata. ¿Sí? Entonces, muy agradecido, profe. Muy agradecido con todos y con el curso y con usted. No, Santiago, muchas gracias. Sí, mira que yo creo que eso, en efecto, la ética es una rama de la filosofía. O sea, esencialmente la ética es filosofía. Lo que pasa es que es filosofía aplicada, ¿no? Hay como varias dimensiones de la filosofía y es la filosofía teórica, ¿sí? Entonces uno ponerle un muchacho a leer Platón, claro, pero lea Platón, pero a la luz de su realidad, ¿no? Porque ¿no? Entonces el mundo griego hace 3000 años, pues es otra cosa. Claro, hay grandes conceptos claves, pero si los aterrizamos a nuestra cotidianidad, porque básicamente lo que estamos haciendo aquí es también una evolución, pero también un retorno a lo que el mundo griego llamaba el ágora, o sea, el arte de ir a conversar. Pero es que eso lo hemos perdido. O sea, ya ir a conversar, ir a charlar, ir a departir, venga, hablemos de estos temas que son como tan espesos, pero aterricémoslo a nuestra vida cotidiana y no importa que usted tenga formación en el tema o no, vamos a discutirlo porque, pues, hombre, de eso se trata construir la ciudadanía. Eso es como la idea del curso. Pues muchachos, muchas gracias a ustedes, a los que nos van a ver en Asincrónico. Todos de hecho, estas conversaciones han permitido también a la universidad retroalimentarse para decir, bueno, miren la importancia
de que estos cursos no solo sean coyunturales ni transversales, sino que miren cómo esto puede afectar, digamos, humanamente a nuestros profesionales en clave social y pública, ¿sí? Porque es que ser universidad pública es algo que es de mucho valor, porque es la educación que también transforma el país, no solo que compite, sino que transforma y que se da la pela, ¿no? Por ir a los territorios más complejos y por buscar todas las formas de mediación. Muchachos, un abrazo grandísimo, puede tener la grabación por este punto. ¿Cómo es esta vaina? Sí, listo. Y entonces, el 6 vamos a tener entonces ya la entrega, esa retroalimentación se va a hacer un poco más rápida, este curso